¿Alguna vez has sentido que estás luchando contra ti mismo? ¿Has tenido esa extraña sensación de ser al mismo tiempo el verdugo y la víctima dentro de tu propia mente? ¿Y si el mayor enemigo al que nos enfrentamos no estuviera afuera, sino aquí dentro, silencioso, constante, disfrazado de autoexigencia? Cada uno de nosotros es, en parte, su propio infierno. Carl Jung. No podemos resolver un problema con el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando lo creamos. Albert Einstein. El hombre es algo que debe ser superado. Nietzsche. Estas palabras resuenan como verdades susurradas entre los pensamientos nocturnos que no nos dejan dormir. Cada día entramos en una batalla silenciosa. Queremos descansar, pero nos sentimos culpables. Queremos trabajar, pero estamos exhaustos. Y este ir y venir constante se repite como una marea emocional que nos arrastra sin rumbo. Todos, en algún nivel, conocemos esta sensación, el conflicto de querer ser mejores, pero sentirnos atrapados. La promesa de este video no es simple, pero es profunda. ¿Y si este conflicto nunca fue un defecto tuyo? ¿Y si el origen de tu dolor estuviera en una mentira que nos enseñaron desde pequeños? ¿Que la vida es una guerra que hay que ganar? Hoy vamos a descender a las profundidades de esa herida. Vamos a usar las palabras de Alan Watts, no como teoría, sino como una llave para abrir una presión interna donde muchos han vivido durante años. Tal vez tú también hayas pasado los últimos 10 años, como yo, intentando ganar una guerra que nunca necesitó ser peleada. Respira hondo. Esto no es solo una reflexión, es una invitación a sentarse contigo mismo como quien conversa con un viejo amigo a las 3 de la mañana, sin máscaras, sin defensas. Estás a punto de escuchar aquello que siempre supiste, pero nunca te atreviste a aceptar. Existe un tipo de guerra que nadie ve. No deja sangre en el suelo, ni heridas visibles en la piel, pero aún así nos destruye poco a poco, como el agua que gotea sin descanso sobre la piedra hasta romperla. Esa guerra ocurre todos los días dentro de nuestra cabeza. Y lo más curioso, o trágico, es que somos nosotros luchando contra nosotros mismos. Desde el momento en que despertamos, algo dentro de nosotros se activa junto con el cuerpo. Un juicio sutil, casi imperceptible. Es ese pensamiento que dice, deberías estar haciendo más, incluso antes de cepillarte los dientes. La mente, como un general implacable, empieza a lanzar órdenes, críticas, exigencias. Y si nos atrevemos a ignorarlas, susurra con culpa. Estás desperdiciando tu vida. Durante años viví como si mi existencia fuera un tribunal. Una parte de mí siempre en el banquillo de los acusados y la otra con el martillo en la mano. Trabajar era un deber que debía cumplirse con sacrificio, y descansar era un pecado que necesitaba justificarse con agotamiento. Yo llamaba a eso disciplina. Hoy lo veo claro. Era autoflagelación disfrazada de virtud. Alan Watts nombró esto con la precisión de un cirujano del alma. Decía que nuestra mayor ilusión es creer que somos una entidad dividida, una parte que manda y otra que obedece, una parte correcta y otra equivocada. La mente moderna opera como si fuera posible amputar las partes de nosotros mismos que juzgamos indeseables, como si pudiéramos funcionar plenamente con solo la mitad del alma, y por eso tanta gente se siente exhausta, porque estamos intentando vivir solo con el lado que consideramos aceptable. Queremos productividad sin cansancio, valentía sin miedo, luz sin sombra, pero eso es tan imposible como intentar aplaudir con una sola mano. ¿El resultado de esta guerra? Una vida suspendida entre el esfuerzo y la frustración. Cuando descansamos, sentimos culpa. Cuando trabajamos, sentimos tensión. Cuando aparece la tristeza, luchamos contra ella. Cuando surge la ansiedad, queremos eliminarla. Y así, todo lo que debería ser natural se transforma en una prueba de que estamos fallando en ser quienes creemos que deberíamos ser. Pero, ¿y si nada de eso fuera un defecto personal? ¿Y si esta guerra invisible no fuera una señal de debilidad, sino el síntoma de un error colectivo de percepción? Imagina esto. Estás en medio del océano intentando nadar solo con el brazo derecho porque te dijeron que el izquierdo es defectuoso. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que te hundas? Esa es la metáfora de la mente moderna. Intentamos vivir ignorando la mitad de quienes somos, pero negar el dolor no lo hace desaparecer, solo lo transforma en silencio. Y el silencio que no es escuchado, grita por dentro. La verdad es que nunca nos enseñaron a mirarnos con gentileza. Nos enseñaron a corregirnos, a superarnos, a mejorarnos constantemente. Pero ¿y si todo ese esfuerzo fuera precisamente lo que nos impide crecer? ¿Y si la sanación no estuviera en ganar la guerra,
sino en bajar las armas, porque al final el verdadero alivio no viene de la victoria, sino de la rendición, no de rendirse ante la vida, sino de dejar de luchar contra uno mismo. Y tal vez, solo tal vez, la paz que buscas no esté del otro lado de una batalla ganada, sino en el instante exacto en que te das cuenta de que nunca necesitaste luchar. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te sentiste agotado de tanto intentar mejorar, pero sin ver resultados reales? ¿Leíste libros, probaste técnicas, anotaste metas, y aún así nada parece sostener el cambio a largo plazo? Esto tiene una razón, y no está relacionada con falta de voluntad. La mayoría intenta transformar su vida sin entender primero cómo funciona la mente, pero existe un método estructurado, probado a lo largo de los siglos, que te enseña a reorganizar tus pensamientos, ganar claridad sobre tu identidad y construir disciplina emocional sin depender de la motivación. Este método combina neurociencia, psicología del comportamiento y filosofía práctica, y cuando se aplica, suele marcar un antes y un después. Quienes lo han aplicado reportan una sensación de orden mental, paz y autodominio que antes parecía imposible. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. La mente humana es una herramienta maravillosa cuando se usa con sabiduría, pero cuando olvidamos que es un instrumento y empezamos a tratarla como la esencia de lo que somos, ocurre algo profundamente trágico. Dejamos de vivir y comenzamos a interpretar la vida como un problema que debe resolverse. Desde los tiempos más primitivos, nuestra mente evolucionó para protegernos. Era una cuestión de supervivencia. Necesitaba juzgar, etiquetar, clasificar. Amigo o enemigo, comida o veneno, frío o calor. Estas divisiones salvaron vidas. El problema es que ese mecanismo ancestral no se quedó en la selva, se infiltró en nuestro interior. La mente moderna comete un error fatal. No solo divide el mundo externo en opuestos, sino que también empieza a dividir el mundo interno. Y más que eso, decide que uno de esos lados debe ser eliminado. Esto es bueno, esto es malo, esto soy yo, esto es mi enemigo. Y así nace el campo de batalla dentro de nuestra propia conciencia. Mira, no hay nada de malo en reconocer las diferencias. El problema comienza cuando empezamos a tratar la tristeza como enemiga, el miedo como debilidad, el cansancio como una falla moral. En ese punto comenzamos a mutilarse emocionalmente, intentando vivir solo con los sentimientos positivos, amputando silenciosamente todo lo que es humano e imperfecto. Alan Watts utiliza una imagen poderosa. Intentar vivir solo con uno de los lados de la realidad es como intentar tener una moneda con un solo lado. Puedes raspar el otro, intentar borrarlo, pero al final lo único que tendrás es un pedazo de metal sin valor, porque el valor de la moneda está precisamente en el encuentro entre sus dos lados. ¿Y qué hacemos con nuestras emociones? Exactamente eso. Queremos amar sin sufrir, brillar sin oscurecer, trabajar sin cansarnos. Y al negar estas polaridades, creamos una existencia sin textura, sin profundidad, una vida donde todo es desempeño, pero nada es sentido. La mente, en su desesperación por controlar, crea una especie de tiranía interna. Empieza a vigilarlo todo. ¿Estoy pensando bien? ¿Estoy sintiendo bien? ¿Estoy siendo quien debería ser? Y cuanto más intentamos encajar en esa perfección artificial, más nos alejamos de nosotros mismos. Nietzsche decía que quien lucha con monstruos debe cuidarse de no convertirse él mismo en un monstruo. Pero ¿qué hacer cuando el monstruo es el propio ideal de perfección que llevamos en la mente? ¿Qué hacer cuando descubrimos que la versión idealizada de nosotros mismos se ha convertido en una prisión? La mente moderna quiere seguridad, pero la vida es fluida. La mente quiere certezas, pero la existencia es ambigua, contradictoria, paradójica. La mente quiere ganar, pero el alma quiere danzar. Y esta es una danza entre luz y sombra, entre esfuerzo y rendición, entre deseo y límite. Negar uno de esos pasos es romper la coreografía del ser. Imagina a un músico intentando tocar solo las notas e ignorando los silencios. El resultado sería un ruido insoportable. Es el silencio el que le da forma a la melodía, y de la misma manera, es la pausa la que le da sentido al movimiento de la vida. Y tal vez, esta sea la raíz de nuestro cansancio. No es el trabajo lo que nos agota, es el esfuerzo constante de intentar eliminar todo lo que no encaja en la imagen mental de quien deberíamos ser. El error fatal de la mente moderna no es dividir,
Es creer que todo lo que está del lado incorrecto de la división debe ser destruido. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de intentar eliminar, empezáramos a integrar? Si en vez de buscar el control total, comenzáramos a cultivar la confianza en el flujo natural de las cosas. Esa pregunta es el portal hacia la siguiente inmersión, el poder de no resistir. Y quizá, en ese abandono gentil de la lucha, se encuentre el secreto de la verdadera transformación. Hay una fuerza curiosa en el universo, silenciosa, sutil, casi invisible, pero tan poderosa que puede transformar por completo la manera en que vivimos. No es la fuerza de la voluntad, ni de la disciplina, ni tampoco de la resistencia. Es justamente lo contrario. Es el poder de no resistir. Si esto suena extraño, es porque hemos sido condicionados a creer que todo lo que vale en la vida exige lucha. Crecimos escuchando que hay que vencerse a uno mismo, superar los propios límites, eliminar los pensamientos negativos. Pero nunca nos preguntaron, ¿y si el acto de resistir es lo que mantiene vivo el sufrimiento? Alan Watts dijo algo que resuena como un susurro liberador. Aquello a lo que te resistes, persiste. Y esto es más que una frase bonita. Es una ley psicológica tan precisa como la gravedad. Intenta no pensar en algo. Dite a ti mismo, no puedo sentir ansiedad ahora. Y observa, ¿qué pasa? La ansiedad crece, se expande, se multiplica. Es como intentar hundir una pelota inflable debajo del agua. Cuanto más fuerza haces, más energía acumula para salir a la superficie. Y cuando la sueltas, no solo emerge, estalla con furia. Así también son nuestras emociones reprimidas, no desaparecen. Solo esperan el momento adecuado para explotar, muchas veces justo cuando menos lo deseamos. Aprender a no resistir no es lo mismo que rendirse a la apatía. Es en realidad un acto de profunda inteligencia emocional. Es reconocer que hay sabiduría en cada emoción, incluso en aquellas que nos incomodan, que la tristeza tiene algo que decir, que el enojo quiere mostrar dónde hay injusticia, que la ansiedad está señalando un desajuste entre lo que vivimos y lo que necesitamos. El problema nunca fue sentir. El problema es el juicio que ponemos sobre lo que sentimos. No debería estar triste. No puedo sentirme así. Y ese juicio crea un segundo nivel de dolor, el dolor de estar en guerra con el propio dolor. Es en este punto donde la filosofía se encuentra con la espiritualidad. Lao Tse, el sabio chino que fundó el taoísmo, escribió: «El agua vence al fuego por su suavidad. El agua no lucha, rodea, acepta, fluye, y aún así con el tiempo esculpe montañas. Tal vez lo que nos sana no sea un golpe de fuerza, sino una rendición suave, no rendición como derrota, sino como reconocimiento de que luchar contra uno mismo es una guerra perdida desde el inicio, porque el enemigo es solo una parte de nosotros que pide ser escuchada, y cuando escuchamos, algo mágico sucede. La ansiedad comienza a disolverse, la tristeza encuentra consuelo, el cansancio se convierte en descanso, la mente deja de gritar y el cuerpo por fin puede respirar. Eso fue lo que cambió mi vida. No fueron técnicas rebuscadas ni mantras repetidos mecánicamente. Fue el momento en que me senté conmigo mismo, como quien escucha a un viejo amigo en silencio, y dije: está bien sentir esto. Y en ese instante no me convertí en un hombre nuevo, pero me convertí, quizá por primera vez, en un hombre completo. El gran cambio ocurre cuando dejamos de tratarnos como un proyecto que hay que arreglar y empezamos a tratarnos como un organismo que necesita ser comprendido. No resistir es permitir, y permitir es amar, y tal vez ese amor silencioso sea el inicio de algo que hemos buscado durante tanto tiempo: la paz. Hay un tipo de paz que no es ensordecedora como la victoria, ni triunfante como la superación. Es una paz casi tímida, que llega despacito, sin alboroto, como un soplo en la madrugada después de un llanto largo y necesario. Esa paz no nace del control ni de la perfección, nace de la aceptación. Pero atención, aceptar no es rendirse. Aceptar es reconocer la realidad tal como es, y no como nos gustaría que fuera. Es como mirarse al espejo y por primera vez no querer alterar el reflejo. Solo observar, solo ser. La mente, esa vieja señora ansiosa, intenta convencernos de que aceptar es debilidad. Nos grita: si aceptas, te vas a quedar así para siempre. Pero la verdad es que solo aquello que es aceptado puede, de verdad, transformarse. Imagina un río. No deja de fluir porque aceptes que está lloviendo. Continúa. Y tú también. La aceptación no es el fin del movimiento, es el fin de la resistencia inútil. Y cuando la resistencia termina, el movimiento adquiere gracia. Alan Watts decía: la vida no es un problema que deba resolverse,
sino una realidad que debe experimentarse. ¿Cuántas veces nos perdemos intentando resolvernos a nosotros mismos como si fuéramos ecuaciones defectuosas? Intentamos amputar emociones, sofocar deseos, pulir traumas como si el dolor fuera suciedad. Pero lo humano no está hecho para ser arreglado, está hecho para ser abrazado. La paradoja es esta: cuanto más luchamos por alcanzar la paz, más se nos escapa, porque la paz no se conquista, se permite. Es como el sueño, no lo fuerzas, te entregas. Y en ese espacio de entrega algo silencioso ocurre. La ansiedad pierde la necesidad de gritar, la tristeza se disuelve como la neblina al sol, la culpa, tan ácida, se diluye en la comprensión de que nunca necesitaste ser perfecto, solo necesitabas ser íntegro. Empiezas a darte cuenta de que no hay partes equivocadas en ti, hay partes cansadas, hay partes heridas, hay partes que solo necesitaban ser vistas sin juicio. Y cuando te ves por completo, sin filtros, sin máscaras, la guerra termina. No porque alguien haya vencido, sino porque nadie más necesita luchar. Recuerda la metáfora de la respiración. Intentar vivir solo de la inhalación, sin exhalar, es asfixiarse. Del mismo modo, intentar vivir solo con alegría, sin espacio para el dolor, es perder el sentido de la propia alegría. La paz real llega cuando te permites sentirlo todo, sin miedo a sentir. Cuando permites que cada emoción sea lo que es, sin intentar arrancarla a la fuerza. En ese punto, la vida empieza a sonar como música, y no cualquier música, sino aquella que reconoce el silencio como parte de la melodía, aquella que entiende que una pausa puede ser tan poderosa como un acorde. En el fondo, aceptar no es el último paso, es el primer acto de amor verdadero hacia ti mismo, el momento en que dejas de esperar a que aparezca una versión idealizada de ti para, por fin, merecer cariño, descanso, paz. La paz de aceptar es la paz de estar en casa, no en un lugar, sino en ti. Es cuando, después de años tocando a tu propia puerta, por fin te permites entrar. Y entonces, el silencio que queda, donde antes había guerra, no es vacío, es plenitud, es vida. Y entonces, después de tantos años intentando arreglarse a ti mismo, ¿qué queda? Queda el silencio donde antes había conflicto. Queda un cuerpo más ligero, no porque haya perdido peso, sino porque dejó de cargar una guerra que nunca fue suya. Queda una mirada más amable en el espejo, como quien por fin reconoce que ya no necesita fingir ser otro para ser digno de amor. Lo que Alan Watts nos entrega, y que tantos maestros también intentaron decir, de Buda a Jung, de Lao Tse a Montaigne, es una verdad casi desconcertante. Ya eres íntegro, siempre lo fuiste, solo que no lo sabías porque aprendiste a mirarte con los ojos de la carencia, del error, de la insuficiencia. Tal vez la mayor liberación no sea transformarte en alguien mejor, sino permitirte ser quien eres, por completo. Después de todo, ¿cómo vivir de verdad si siempre estás intentando deshacerte de partes de ti mismo? No se trata de nunca más sentir miedo, pereza, ansiedad. Se trata de acoger a esos visitantes como partes del ciclo natural de la existencia, como la noche que prepara el día, como el silencio que prepara la palabra, como el error que prepara el aprendizaje. ¿Y si la paz no fuera un premio, sino una permisión? Permisión para sentir, para detenerte, para continuar, para no saber, para intentarlo de nuevo, para no intentarlo hoy. La respuesta quizá nunca estuvo afuera, siempre estuvo ahí, en la respiración que retienes, en el cansancio que no escuchas, en el deseo de simplemente ser, y sobre todo, en la valentía de no volver a dividirse. La guerra termina cuando dejas de dispararte a ti mismo, y la vida comienza en el exacto momento en que te reúnes contigo por completo. ¿Sabes? Mientras escribía este guión, recordé una madrugada específica, de esas en las que la casa está en silencio, pero la mente está gritando. Estaba sentado en la cocina, con una taza de café frío, mirando el vacío de la pared como si fuera a responder algo. Y en ese instante, sin ninguna razón especial, simplemente demasiado cansado para seguir resistiendo, lloré. No era un llanto de desesperación. Era un llanto de rendición, de agotamiento, de alguien que finalmente admitió, ya no puedo seguir luchando conmigo mismo. Fue en ese punto cuando encontré un video de Alan Watts y durante 34 minutos me sentí comprendido, no juzgado, no analizado, simplemente acompañado. Y a veces eso es todo lo que necesitamos, no una solución más, sino una presencia. Un eco que diga, yo también sentí esto. No estás solo. Si llegaste hasta aquí, desde el fondo de mi corazón, gracias.
Gracias por permitir que estas palabras tocaran lugares a los que quizá ni tú mismo te atreviste a ir solo. Gracias por confiar en mí, aunque haya sido solo por unos minutos, como si estuviéramos conversando en voz baja al final de un día difícil. Y antes de salir, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para entender cómo funciona este proceso que ha sacado a miles de personas del piloto automático y las ha ayudado a construir una vida más coherente con sus valores y con la persona que realmente quieren ser. Ahora, seamos sinceros. Este video merece algo más que el botón de me gusta. Merece ese comentario que siempre escribes y borras. Lo escribes otra vez y lo vuelves a borrar. Esta vez, déjalo salir. Aquí nadie está esperando la perfección. Y si todavía no te has suscrito al canal, mira, qué etapa, ¿eh? Te entregamos reflexión, filosofía, catarsis emocional. Y todo lo que das a cambio es otro paseo aleatorio por YouTube. Haz lo correcto. Haz clic en el botón. El universo lo agradece. Y sobre esos 2 videos que están apareciendo ahora en la pantalla, uno de ellos tiene una pregunta que puede cambiar todo lo que crees sobre el tiempo. El otro, digamos que susurra verdades para las que mucha gente aún no está lista. Elige con el corazón. Nos vemos allá.